Para un científico no hay nada más importante que hablar con una persona joven y tratar de empujarlos en ese sentido. Sí. Elena es la jefa. De acuerdo, de acuerdo. La verdad es demasiado un honor tenerlo presente. Yo he visto sus dos entrevistas de 2014 y el reciente que fue el 10 de agosto de 2020. ¿Ok? Y me pregunta, no me salí sin querer. Te desapareciste. Ahora Ahí sí, está. ahora volví, sí, lo siento. Primera pregunta es, ¿cómo ha estado usted en la situación de pandemia en estos 2 años? Aquí estamos bastante bien. Hemos tenido pocos problemas en Toulouse mismo. En Francia ha habido algunos problemas, pero aquí estamos bien. Yo llegué en medio de la pandemia, eso sí. O sea, yo llegué a Toulouse en julio del año pasado y ha sido un poco difícil porque llegar solo a un país donde no conoces a nadie y con pandemia ha sido un poco duro para serte franco. Sí, también le quería pedir permiso al señor Felipe Sierra si no aprueba a grabar la Sí, sí, entrevista. no hay problema. Muchas gracias. No voy a decir Eh, nada que no pueda ser grabado. la pregunta también es como igual personal para usted, que sería como, ¿cuál es su línea de investigación? Que yo sé que es un biólogo del envejecimiento que ve todos los genes de envejecimiento, el proceso del envejecimiento que es lo que el más afecta, o sea, el que más afecta. El hecho de que el envejecimiento hace con las enfermedades crónicas, como el cáncer, el Alzheimer, entonces eso hay ¿cómo se dice? Buscar solución. A ver, vamos a aclarar. Yo trabajo en envejecimiento, no trabajo en enfermedades crónicas. Una cosa que yo he dicho muchas veces en conferencias es que yo trabajé por mucho tiempo, por 17 años en realidad, en el NIH, National Institute of Health. Y yo siempre decía que me hicieron leso, porque me dijeron que yo trabajaba en el National Institute of Health, pero en realidad yo trabajaba en el National Institute of Diseases. No hablamos nunca de salud, hablamos de enfermedades. Y la salud es un poquito más que la falta de enfermedades. Eso para empezar la clarificación. Ahora tú me dices, ¿en qué trabajo yo? De nuevo, un poco, me vas a perdonar, yo me gusta siempre hablar un poquito en broma. Yo siempre digo que yo no trabajo. Que obviamente no es verdad, pero a lo que me refiero es que yo no tengo laboratorio. Yo dejé el laboratorio práctico hace, ¿cuánto? 19 años, ¿ya? Y me dedico más a la administración de ciencia y a la parte conceptual de la ciencia. Entonces, me imagino que si leíste algo sobre mí, has leído algo sobre gerociencia, ¿sí? Ya, eso es un concepto que inventé yo, ¿ya? Y que ha tomado mucho interés en el mundo. Inventado un par de otros términos que te pueden sonar, por ejemplo, health span, el periodo en que uno está en buena salud, ese también lo inventé yo. O sea, me dedico a eso, a pensar. En el fondo eso es lo que hago. Y es por eso que digo que no trabajo, porque no produzco nada que se pueda medir. Yo pienso, es lo único que hago. Pienso y doy dinero. Eso también es importante. Sí. La segunda pregunta es, ¿en qué se encuentra trabajando ahora? O sea, usted me dice, pero que no trabaja, Sí, pero da ok, donaciones hacia laboratorios, ¿cierto? sí. A ver, yo, como te digo, trabajé por 17 años en el NIH. Llegué por mucho de ese tiempo, fui director de la División de Biología y Envejecimiento. O sea, eso quiere decir que yo estaba a cargo de todo lo que se financia en biología básica de envejecimiento en todo Estados Unidos. Un valle de $200 millones, no deja de ser. Entonces, con eso, pero era todo en envejecimiento, no en enfermedades. ¿Cuáles son los Mm, mecanismos que nos hacen envejecer? Eso es lo que me interesaba, ¿ya?
Ahora, el año pasado, yo decidí, no porque tuviera que hacerlo, en el NIH no hay límite de edad, no porque tuviera que hacerlo, pero decidí que iba a empezar algo nuevo. En parte porque la posición que yo tenía es una posición con mucho poder, si tú quieres, y pensé, después de 12 años de ser director, es hora de darle la oportunidad a otra persona. Entonces me vine a Toulouse, donde me contrataron para trabajar en un proyecto que se llama Inspire. Y este proyecto es un estudio clínico básico. Entonces tenemos una cohorte que seguimos por 10 años para ver cómo van envejeciendo, gente desde los 20 a los 100 años. Son 1000 personas que las vamos a seguir por 10 años. Y esa parte está muy bien, la lleva mi colega Bruno Velas, que es un conocido en todo el mundo por ese tipo de trabajo. Y él decidió que había que meterle una parte de biología básica. Y en su proyecto hablaba de gerociencia de arriba para abajo. Y yo me di cuenta que no tenía la menor idea de lo que es la gerociencia. Lo que él llamaba gerociencia es simplemente biología básica de envejecimiento. Entonces me vine a ver si puedo cambiar eso, si puedo instigar que se estudie la gerociencia en Toulouse. Así que eso estoy haciendo. La tercera pregunta es, ¿existe una población humana que tarde en envejecer? ¿Y qué diferencia tiene con nosotros? Se portan bien. A ver, hay dos tipos de respuesta a tu pregunta. Una es los que se portan bien. ¿Quiénes envejecen mejor? Aquellos que comen bien, hacen ejercicio, se preocupan de su salud. Así de simple. ¿Se podría decir que son las que tienen buena calidad de vida? Sí, exacto. Ahora, no sé si has escuchado hablar de esto, las llamadas zonas azules, the blue zones. Se llaman zonas azules porque la primera persona que pensó en el concepto tenía un mapa y las marcaba con un Sharpie azul. Así aparecen esos nombres, blue zones, que son zonas, por ejemplo, en Okinawa, en Cerdeña, en que la gente tiende a vivir más. Y no sabemos si es una mezcla, o sea, tiene que ser una mezcla entre los genes y la calidad de vida. Ahora, hay otras personas que viven más, pero que están dispersas por todo el mundo, que son los centenarios. Y los supercentenarios llegan a 110. Y también tenemos a los semi-supercentenarios hasta 105. Bueno, hay de todo. Ya, pero esa gente que vive más, eso es simplemente por los genes. O sea, si tú hablas, por ejemplo, con Neil Barcela, que los ha estudiado mucho en Einstein, en New York, él hizo todo tipo de análisis a ver si eran de los que se portaban bien. Y no, ellos fumaban, nunca hicieron ejercicio, comían como chancho. No, no era eso. Son los genes, en su caso. Ahora, ¿qué pasa? Que yo no tengo, a lo mejor tengo esos genes, a lo mejor no. Lo más probable es que no, porque los centenarios son muy raros, ¿no? Sí. Pero eso es un tipo de estudio que se está haciendo, viendo cuáles son los genes que ellos tienen que son diferentes. Y ahí te cuento simplemente porque es interesante. Problema que en ciencia tú siempre tienes que tener un estudio y tienes que tener un control. Bueno, si quieres estudiar a los centenarios, los controles ya están muertos. ¿No es cierto? Entonces a Neil se le ocurrió una idea genial. En realidad yo la encuentro genial. Como él se interesaba en los genes que controlan el envejecimiento, no estudia a los centenarios, estudia a sus hijos. Ahora, los hijos de los centenarios, te imaginarás, tienen 80 años. ¿Ya? Pero están casados con gente que no son hijos de centenarios. Entonces tú comparas al hijo de centenario con el no hijo de centenario, comparten su medio ambiente, sus costumbres, la comida, comparten todo, pero uno es hijo de centenario y el otro no.
Y así él ha descubierto varios genes que son diferentes. La siguiente pregunta, ¿qué procesos biológicos generan que una persona envejezca? Perdón, empieza de nuevo, no te entendí al principio. ¿Qué procesos biológicos generan que una persona envejezca? Ya, eso es una de las cosas que, en el fondo, que me llevó a postular la idea de gerociencia. Justamente que hubo, hace unos 20 años, hubo una explosión de nuevo conocimiento en el campo. Y se llegó a establecer lo que se han llamado los hallmarks of aging. Son 9 procesos biológicos que contribuyen al envejecimiento. Ahora, al mismo tiempo que se postuló eso, yo estaba empezando con el concepto de gerociencia y nosotros hicimos otro paper paralelo en el cual decimos 7 de ellos. O sea, es alrededor de 10 procesos importantes. Y esos procesos han sido determinados con algunos criterios. Por ejemplo, son procesos biológicos que cambian con la edad y que si tú los manipulas, puedes hacer que el organismo viva más tiempo. En general nos fijamos más en la longevidad que en la calidad de vida porque es más fluido eso, ¿ya? Entonces, si los cambias, el individuo vive más, generalmente ratones, ¿no es cierto? Pero también se ha hecho con otros animales. Incluso hay un proyecto reciente, muy interesante, con perros. Pero no con perros de laboratorio, sino con el perro de la casa. Tu perro, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente no se hace investigación científica con el perro de la casa porque nadie te va a permitir que le induzcas un cáncer a tu perro, ¿no es cierto? Pero nosotros no le inducimos nada. Nosotros simplemente lo seguimos y en algunos casos les damos una droga que ha sido demostrada que aumenta la longevidad y la calidad de vida en ratones, en moscas, en gusanos, en todo, en peces, ¿ya? Entonces, si tú le preguntas a un dueño de perro, no hemos visto ningún efecto secundario negativo. ¿Te parece si yo le doy esta droga a tu perro? Todo el mundo te va a decir sí, sí. Porque todo el mundo quiere que su perro viva más. Y para nosotros, la ventaja de usar el perro es que comparte todo su medio ambiente, todo con nosotros, pero solamente vive entre 10 y 15 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son estudios que podemos hacer durante una carrera. Si quieres estudiar un humano en forma longitudinal, es un proyecto de 80 años. El NIH no lo va a financiar. Me va a perdonar, pero estoy demasiado nerviosa. Sí, sí, me di cuenta. ¿Y por qué estás nerviosa? Porque No hay ningún motivo. para mí, su charla del 2020 y del 2014 fue muy interesante, entonces igual le encuentro razón en muchas partes lo que dijo. Entonces, por eso estoy Pero es que bien. no tienes por qué ponerte nerviosa. Soy un ser humano igual que tú. Solamente que, de hecho, le aprendí algo de mi profesor de postdoctorado en Suiza. Y una vez nos dijo a los estudiantes, nos dijo, cuando doy una clase, tengo que respetar a los alumnos, porque yo no sé si entre esos alumnos está el próximo Einstein. Y después me dijo algo que me quedó grabado, dijo, la única ventaja que tengo yo sobre ellos es que soy más viejo. Es mi única ventaja sobre ti. Soy más viejo, tengo más experiencia. Tiene más experiencia y más conocimiento, por eso. Sí, pero eso no me hace más difícil de conversar conmigo. Así que tranquilízate. Ya la siguiente pregunta es, ¿hay algún ser vivo que sea inmortal? ¿O que puede llamarse que sea inmortal? Buena pregunta, muy buena pregunta. No lo sabemos a ciencia cierta. De nuevo te voy a contar una pequeña historia. Hay animales que viven mucho, 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 como algunos árboles, por ejemplo, que viven 500, 600 años. ¿Ya? Pero también hay algunos animales, algunos peces, etc. El más conocido es una medusa.
que se llama justamente la medusa inmortal. ¿Por qué? Porque es un individuo, ¿sabes lo que son las medusas? Las que hay en el mar, ¿no es cierto? Con una cúpula y tentáculos. Si tú la pones bajo estrés, esta medusa se retrae sobre sí misma, mata prácticamente a todas sus células y se queda como un huevo. Y si le pones en condiciones buenas, crece de nuevo. O sea, nunca murió. ¿Ya? Entonces es inmortal. Ahora, ¿cuál es la historia que te quiero contar sobre eso? Cuando mi hija, más o menos a tu edad, estaba en una clase de biología y un profesor nombró eso. Y ella, como que dijo, perdón, mi papá dice que todo el mundo envejece. ¿Cómo es esto? Y empezó a investigar. En este momento está terminando su doctorado estudiando las medusas. No el envejecimiento de las medusas, pero está estudiando las medusas. A partir de esa cosita que le pasó en una clase de biología. Eso para Marcelo, lo importante de los profesores, ¿no es cierto? que a veces te gatilla una cosita así y al final ella está terminando. Sí, dime. Que yo vi una entrevista suya que usted comentaba que hay un primo del ratón que vive como 10 veces más. Sí, sí, pero no es inmortal. A mí me preguntan sobre la inmortalidad. Sí, eso no es exactamente un primo del ratón, eso se llama Naked Mole Rat. Es no es primo de la rata tampoco. Ahora, en este momento no me acuerdo primo de quién es. Pero el Naked Mole Rat es una situación bastante interesante. Es un roedor que vive en colonias y vive como a 6 metros de profundidad. Entonces no tiene depredadores. ¿Ya? Entonces estos animales son del mismo tamaño de un ratón. O sea, la longevidad relacionada al tamaño del individuo. Entonces, se esperaría que vivieran 3 o 4 años. Y no, viven 30. Y lo interesante es que, por ejemplo, una de las pocas ejemplos que tenemos de porque a ver, viven en colonia, entonces hay una sola hembra que se reproduce. Pero hay el dato de una hembra que a los 30 años o 35, ya no me acuerdo, dio a luz hijos y después se murió de vieja. O sea, nunca tuvo senescencia reproductiva. Entonces se piensa que quizás vivirían más de 40 años si uno supiera cómo mantenerlos. Así que pero no son inmortales, mueren. ¿Ya? La pregunta que se le solicitó en el correo era si sería posible alcanzar la inmortalidad en un cierto tiempo. O sea, para su opinión. A ver, primero que nada, ¿para qué? No, yo no quiero vivir para siempre. O sea, si tú piensas los problemas sociales que se harían si nos volvemos inmortales, no. Pero independiente de eso, podríamos llegar a eso teóricamente, o sea, desde el punto de vista científico. No hay datos que sugieran que eso pueda ser así. Hay gente como Aubrey de Grey, no sé si lo conoces, que dicen, según Aubrey, la primera persona que va a vivir 1000 años ya nació. ¿Por qué? Porque él piensa que esto va a ser posible dentro de los próximos 50 años. Y por lo tanto, la primera persona que llegue a los 1000 ya nació. Ahora, en el campo pensamos que Aubrey es un poquito loco. No le creemos mucho. Él ni siquiera es biólogo, pero el tipo es inteligentísimo, ¿eh? Y es muy simpático además. ¿Ya? Una cosa no quita la otra. Pero tiene estas ideas increíbles. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no sé si él mismo se la cree, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay gente en Silicon Valley, la gente que tiene billones de dólares, que les interesa mucho esto de vivir para siempre. No sé, lo encuentro un poquito, no creo que sea posible desde el punto de vista genético,
cuando modificamos los genes que hemos encontrado que son importantes en el envejecimiento, tú puedes alargar la vida mucho. En el caso más extremo que se conoce, es con un gusano que se llama C. elegans, que le han alargado la vida hasta 10 veces. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se la alargaron? Le mutaron 2 genes importantes y le cortaron las gónadas. Algo que a los humanos no les gustaría que se lo hagan. No. ¿Ya? No. ¿Ya? Pero es un caso, se hace por razones de investigación, para ver cuál es la función de la gónada. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en el caso más clásico, que es la restricción dietética, por ejemplo, hemos visto que en gusanos tú puedes aumentar la longevidad hasta un 50%. En ratones ya solamente un 25%. Y en humanos parece que va a ser menos. Entonces, estos efectos tienen menos efectos en estas mutaciones genéticas, tienen menos efectos en los humanos que la que tienen en animales inferiores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para modificar genéticamente un individuo para que viva más, habría que modificarle una centena de genes. Y ahí te explico un poquito qué es lo que sabemos de los genes en el envejecimiento. En C. elegans se han descrito alrededor de 700 genes que cuando los mutas, los individuos viven más. A nosotros no nos interesan las mutaciones que los hacen vivir menos, porque esas son deleterias, no. Pero hay como 700 que nos hacen que vivan más. Ahora, esos 700 solamente se focalizan en estos 8 o 10 vías metabólicas que te decía que son los hallmarks of age. ¿Ya? Entonces tú podrías decir, cambio los genes. Ya, pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú y yo, los dos tenemos un problema, por decir, con el proceso de proteostasis, por decir un proceso. Sin embargo, si tú tienes el mismo problema que yo, sí, pero en este proceso de proteostasis están involucrados como 100 genes. Y puede que tú tengas una mutación en el gen A y yo tengo una mutación en el gen B. Entonces, por ese lado, no vamos a llegar nunca. ¿Por dónde nos estamos yendo entonces? Por modificar, no genéticamente, sino que farmacológicamente, modificar estas vías. Entonces podemos dar a un animal, por ejemplo, rapamicina, que afecta como sensa la célula, la nutrición, y así la célula piensa que estás en restricción dietética, aunque no lo estés. Pero ¿qué pasa? Que esa droga te está bajando la actividad de toda la vía, no un gen a la vez. Entonces, genéticamente yo no veo cómo, pero tenemos estudios bastante avanzados sobre la posibilidad de hacerlo farmacológicamente. La otra pregunta que le quería hacer, que fue más personal, usted, yo sé que no es como compartidario, que se podría decir, de la inmortalidad, ¿cierto? No. Pero usted sabe cuáles son los riesgos que se podría llegar si algún día fuéramos inmortales o si llegaríamos a la inmortalidad. A ver, el riesgo social, como decía, es el más importante. O sea, una cosa que te puedo decir, independiente de la inmortalidad, estamos viviendo más. Y estamos viviendo más en mejor salud. ¿Ya? O sea, una historia que yo siempre cuento es, mi mamá me vino a visitar cuando yo estaba en Suiza, cuando estaba haciendo un postdoc. Y en ese tiempo mi mamá era una viejita, entonces había que cuidarla, parar de vez en cuando íbamos a visitar cosas, porque se tenía que sentar para recuperarse, se tenía que tomar sus pastillitas, etcétera, etcétera. Hace poco estuve viendo, ¿y qué edad tenía mi mamá cuando hizo eso? Resultó que tenía 67 años. Yo acabo de cumplir 68. Yo no tengo que pararme a tomar pastillitas ni nada. Estoy en mucho mejor estado de salud. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de envejecimiento, mucha gente se
se focaliza en lo negativo. A los viejos, las enfermedades, esto y lo otro. Yo estoy preocupado de qué vamos a hacer con los viejos sanos. O sea, si tú vas a vivir hasta los 100 años en buen estado de salud, no es posible que dejes de trabajar a los 65, porque simplemente no da económicamente. Pero no solamente económicamente, sino que además, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar viendo televisión por 35 años? No, necesitas involucrarte en la vida. Y por lo tanto, la sociedad te tiene que dar una cabida. ¿Ya? Y ahí estamos hablando solamente de si vivimos en buena salud hasta los 100. Ahora, si somos inmortales, desde luego no podríamos producir más niños. Punto. No podemos. Porque si somos inmortales... Bajaría la natalidad, ¿cierto? La natalidad tendría que bajar a cero. Porque si no, no cabemos todo. ¿No es cierto? ¿Habría una superpoblación, se podría decir? Se habría una superpoblación si no bajamos la natalidad a cero. ¿Ya? Y otras cosas sociales. O sea, uno se casa hasta que la muerte nos separe. Claro, muy bonito cuando la muerte llegaba a los 30, 40 años. Pero ahora que llega a los edades, hay que seguir con la misma por mucho tiempo, ¿no? Entonces, imagina, inmortales, voy a tener que casarme con la misma persona hasta el resto de la eternidad. No. Entonces, te das cuenta, hay factores que son ridículos de pensar cómo lo vamos cómo lo podríamos evaluar si llegáramos a la inmortalidad. Pero sí los tenemos que pensar si pensamos en llegar simplemente a los 120 años o lo que sea, que sí lo creo posible, ya con gente de tu edad. Yo diría que la gente de tu generación puede tener una expectativa de vida de 120 fácilmente. Entonces, hay que pensarlo, porque ¿qué vamos a hacer con esto? Con toda esta gente en buen estado de salud. Sí, es igual lo que ha dicho todo este tiempo. El envejecimiento de las enfermedades se basa más en la calidad, ¿cierto? Del comer bien, de mantener su Sí, salud. o sea, eso es lo que buena. sabemos que mejora el envejecimiento y que evita las enfermedades. Ahora, las enfermedades, eso es otra cosa que es importante que te quede claro. Tú sabes, por ejemplo, la enfermedad que más mata son las cardiovasculares. Sí. Y seguramente tú sabes cuál es el factor de riesgo más importante. El colesterol, ¿cierto? Siempre hay que preocuparse del colesterol. El colesterol tiene un efecto mínimo comparado con la edad. La edad es lo más importante. ¿Ya? Tú puedes tener pésimo colesterol a tu edad y no te vas a morir. Si yo tengo mal colesterol a mi edad, sí me voy a morir. O visto de otra manera que lo pongo a veces, se estudia mucho el gen de amiloide para el Alzheimer, por ejemplo. Y sabemos que el gen, el amiloide, ok, incluso unlimited. El amiloide viene de un gen que se llama APP, Amyloid Precursor Protein. Si tú naces con una mutación en ese gen, te va a dar Alzheimer's. Punto. End of story. Te va a dar Alzheimer. Pero no te va a dar cuando eres niño. No te va a dar cuando eres adolescente, ni cuando eres adulto. Te va a dar cuando seas viejo. ¿Por qué? Porque esta mutación va a hacer que tú produzcas una proteína mutada, que es el amiloide, que tiende a producir daño en la célula. Pero cuando eres joven, tu organismo la elimina, y la elimina, y la elimina, todo el tiempo. A medida que envejeces, esa capacidad de eliminar la proteína empieza a decaer. Y ahí es cuando se acumula. Entonces, el factor de riesgo más importante no es el amiloide, es el envejecimiento. Es la capacidad de mantener las proteínas en buen estado, que es la proteostasis, uno de los hallmarks de envejecimiento. Sí, para finalizar, le quería también preguntar
La frase que hizo en la entrevista, no vamos a matar la muerte, solamente queremos discapacitarla. ¿Me podría explicar Sí. a qué se refiere esa frase? Como digo, siempre me gusta hacer cosas un poquito divertidas. Así que, sí, no queremos matar la muerte. O sea, ¿a qué me refiero justamente? No queremos la inmortalidad. A eso me refiero específicamente. Matar la muerte sería hacerse inmortales. Entonces no queremos matar a la muerte. No, solamente la queremos reemplazar un poquito. Que ocurra un poquito más tarde. Pero más importante que eso, que ocurra en buena salud. Ahora te digo, en algún momento cuando empecé a hablar de gerociencia, alguien me preguntó, o sea, lo que tú quieres es que las enfermedades sean más agresivas. O sea, que una vez que te llega la enfermedad te maten al tiro. Me quedé pensando un momento, porque en realidad, claro, eso es lo que yo decía. Y sí, efectivamente, o sea, a mí me gustaría que si a mí me da Alzheimer's, que me dé tan tarde que 10 días después esté muerto. Esa sería la idea, ¿no es cierto? O sea, que me dé la enfermedad, sí, está bien, pero lo más tarde posible. Y mantenerme en buen estado de salud lo más tiempo posible. Ese era el sentido de esa frase. Sí, a mí me pareció muy atractiva como lo dijo. Y Es que ahí, a veces justamente como me dedico a pensar, pienso mucho en cómo vender el cuento. sí, le quería agradecer estar acá presente de verdad y lo vuelvo a repetir, para mí es un gran honor tenerla acá presente. Ok, y si tienes más preguntas, me escribes. No tengo ningún Muchas problema. Y cualquiera de tus estudiantes, Marcelo, si me los quieres mandar a conversar sobre envejecimiento, como te habrás dado cuenta, me encanta hablar de envejecimiento. Muchas Much- gracias muchas por gracias responderme. por esta entrevista. Estamos gestionando el conocimiento, entonces este video yo lo voy a compartir con los estudiantes. ¿Ya? Me parece genial. Compártelo con los estudiantes y como digo, y si cualquier otro estudiante tiene preguntas que le aparezcan por escuchar el video, que me contacten. Ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Ok, de verdad. adiós. Le despedimos.